Una duda o pregunta normal. Ya, entonces, comenzando con el repaso final de los temas, pues, que les he podido dictar en la segunda mitad del ciclo. Vamos a comenzar primero con la semana 11, que son todo, pues, todo lo que es renal, ¿no? Primero vamos a comenzar con, uropatía obstructiva. Como sabemos, pues la uropatía obstructiva es, como lo dice su nombre, ¿no? Una obstrucción que puede ser parcial o completa del flujo de la orina en cualquier nivel del sistema urinario, desde los riñones hasta la uretra, ¿ya? Y esto justamente pues va a impedir la eliminación normal de la orina que puede causar pues un daño progresivo al riñón. Esta UPO puede clasificarse de distintas maneras, por ejemplo, según localización, curso clínico, grado de instrucción, lateralidad y según también causa. Con respecto a localización, podemos pues clasificarla en alto o baja, en curso clínico, agudo crónico, grado de instrucción completo o parcial, según lateralidad unilateral o bilateral y según la causa intrínseca y extrínseca. ¿Ya? La prevalencia de la UPO depende de la región geográfica, pero usualmente es muy común en adultos mayores, específicamente los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna. Eso en caso de adultos mayores, ¿no? Y en jóvenes también se puede dar por cálculos urinarios. Ahora, hablando de la etiología de esta UPO, vamos a tener causas intrínsecas y causas extrínsecas que las pueden causar. Hablando de las causas intrínsecas, vamos a hablar de la litiasis renal, ¿no? Que saben que son piedras en los riñones, tumores de vejiga, uréter, estenosis ureteral y lo más común, las malformaciones congénitas del tracto urinario. Acá podemos encontrar pues la estenosis ureteral, la agenesia renal, la duplicación ureteral, el riñón en herradura y lo más común, la hidronefrosis, ¿no? Recuerden que la hidronefrosis es la primera complicación que nosotros tenemos si la UPO no es correctamente tratada. Y como causa extrínseca, la más común vamos a tener la hiperplasia prostática benigna. También vamos a tener los tumores pélvicos, la fibrosis retroperitoneal y las masas inflamatorias que pues, pueden comprimir los uréteres. Bueno, continuando tenemos la clínica y va a variar según la localización, pero la UPO se va a caracterizar no por tener un dolor de tipo cólico, ¿ya? Este dolor de tipo cólico va pues localizarse, va a ubicarse en el flanco y se va a irradiar hacia la región inguinal, a la zona bueno, en el caso de los varones, en los testículos, em, se me fue la palabra. Ya, y en caso de las mujeres, ¿no? Puede ser a los labios mayores, menores, pero siempre a la zona de los genitales, ¿ya? Bueno, con respecto a los cambios miccionales que podemos encontrar en la UPO, podemos encontrar la anuria u oliguria, la poliuria y la diuresis fluctuante. ¿Ya? También en el examen físico es bastante importante en el lupo poder observar o poder palpar al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos encontrar justamente masas palpables, por ejemplo, en el flanco y, por ejemplo, en el riñón con hidronefrosis, que, bueno, sabemos que el riñón con hidronefrosis es un riñón bastante aumentado de tamaño porque está, pues, distendido y tiene bastante líquido, ¿no? O también podemos encontrar un globo vesical, como lo estamos pudiendo observar acá, y lo podemos observar también mediante la ecografía. Ya también se busca signos de falla renal, como edema, hematuria y lo más importante, la hipertensión, ¿no? Y la hipertensión justamente puede ser de dos tipos en el caso de la UPO, la dependiente de volumen, que es debido a una obstrucción bilateral crónica, y una dependiente de renina, que es causada por la obstrucción aguda unilateral. Ya también puede haber hito a repetición o infección urinaria refractaria a tratamiento. Ya con respecto al diagnóstico, más que todo se va a evaluar lo que es la historia clínica y el examen físico, imágenes y laboratorio. En historia clínica y examen físico vamos a encontrar síntomas urinarios como la oliguria, la anuria, puede ser nicturia inclusive. Vamos a tener antecedentes de cálculos e infecciones recurrentes y explorar signos de obstrucción e insuficiencia renal como sería el globo vesical en este caso. En imágenes, pues se hace más que todo una ecografía renal en el caso de que hay una hidronefrosis, una dilatación ureteral y también pues nos va a ayudar a identificar la causa de la obstrucción.
Y acá lo más importante, ¿no? En esta UPO es poder realizar una tomografía. ¿Para qué? Para identificar, ¿no? La ubicación exacta, la causa de la obstrucción en caso de litiasis o tumores. Y pues también se puede hacer una urografía intravenosa que ayuda a evaluar la función renal y las vías urinarias, ¿no? Para ver si por ahí hay algo atascado o estenosado. Y en laboratorios, pues vamos a encontrar una acidosis hiperclorémica, hiperpotasémica, una hipernatremia, una policitemia y una elevación de la uricreatinina. Bien, continuando, justo también vamos a tener la disfunción del tracto urinario inferior. Recordemos que la vía urinaria superior se va a componer por el riñón y el uréter, y la inferior por la vejiga, en el caso de los hombres la próstata y la uretra. Y luego, pues, vamos a tener dos momentos, ¿no? En la orina, el llenado vesical y el vaciado vesical, ¿no? El llenado vesical es cuando almacenamos esta orina, que se va a dar por tres factores: por la acomodación vesical, por el cierre esfinteriano y por la ausencia de contracciones involuntarias. Y después se va a dar el vaciado vesical, que es la expulsión de este almacén de orina mediante la contracción del detrusor, la relajación esfinteriana y la ausencia de obstrucción anatómica al flujo. Ya bueno, entonces en estas patologías renales u urinarias en este caso, vamos a encontrar diversas, más que todo en la hiperplasia prostática benigna. Podemos encontrar síntomas del vaciado, síntomas postmiccionales y síntomas del llenado. Ya en síntomas de vaciado podemos encontrar lentitud del chorro, intermitencia, dificultad para iniciar la micción, esfuerzo miccional y goteo terminal. En síntomas postmiccionales encontramos goteo después de la micción, sensación de vaciado incompleto, y en síntomas de llenado poliacuria, nicturia y urgencia. Ya, algo que personalmente a mí me vino como unas tres preguntas de final, fueron como las definiciones de cada uno, ¿no? Por ejemplo, la nicturia es, como saben, ¿no? La diuresis constante en la noche, la poliacuria, cuando como que la persona tiene ganas de orinar y va al baño cada rato, pero orina bastante poquito, ¿no? Lentitud en el chorro, intermitencia. Entonces, lo que me acuerdo que vino fue nicturia y poliacuria. Entonces, por ahí también apréndanse más que todo los síntomas de llenado. Ahora, pasando al metabolismo del sodio y del fósforo, perdón, del calcio y del fósforo, debemos saber que el calcio va a estar regulado por tres hormonas: la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. Ya, comenzando con la paratormona, esta va a tener efectos, va a tener varias funciones y va a tener efectos pues principales en tres partes de nuestro organismo: en el riñón, en el hueso y en el intestino. En el caso del riñón, va a aumentar la absorción de calcio en los túbulos distales. También va a inhibir la reabsorción de fosfato, es decir, lo va a eliminar, y va a estimular de la producción del 1-alfa hidroxilasa, que es la enzima que activa la vitamina D, ¿no? Recordemos, ¿no?, que la vitamina D va a estar bastante pues, asociado al calcio, porque debido o gracias a la vitamina D, pues el calcio se va a poder absorber en el intestino. Luego, en el hueso va a aumentar la resorción ósea, y en el intestino, pues justamente va a potenciar la absorción intestinal de calcio, como lo habíamos comentado. Luego tenemos la calcitonina, ¿no?, que va a inhibir la actividad de los osteoclastos y disminuye la resorción ósea. Va a aumentar la excreción de calcio por el riñón y regula que pues, la persona tenga picos excesivos de calcio en sangre. Entonces, la PTH, la paratormona y la calcitonina son indirectamente proporcionales, ¿no? Cuando uno está elevado, otro va a estar disminuido. Y la vitamina D, que en su forma activa se llama pues calcitriol, justamente va a ser activada en el hígado, y bueno, va a llegar al hígado esta vitamina D y se va a convertir en 25-hidroxicolecalciferol. Este 25-hidroxicolecalciferol va a viajar al riñón y mediante la enzima 1-alfa hidroxilasa la transforma en 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es el calcitriol, que sería la forma activa.
¿ya? Entonces, justamente este calcitriol en el intestino va a aumentar la absorción de calcio y fosfato, en el hueso va a potenciar la resorción ósea y en las glándulas paratiroides va a inhibir la producción de PTH, ¿ok? Entonces, esas son las tres hormonas que van a regular, pues, todo el calcio, ¿ya? Entonces, hablando netamente del calcio, ay, el calcio va a tener, pues, valores normales. En caso estemos hablando de un calcio iónico, vamos a encontrar que puede ir de 4.4 a 5.5 y sus equivalentes, pero lo principal es que ustedes se puedan aprender lo de miligramos sobre decilitro. Y en caso estemos hablando de calcio sérico total, puede ir de 8,5 a 10,5 miligramos sobre decilitro. Bueno, debemos tener en cuenta que antes de hacer el diagnóstico, ¿no? Si es que el paciente tiene hipercalcemia o hipocalcemia, debemos asegurarnos de si hay una cifra normal de albúmina, ¿ya? Porque la albúmina por ahí puede distorsionar el valor del calcio mediante esta fórmula, ¿ok? Ya. Entonces, con respecto, bueno, si hay una disminución del valor normal de calcio, vamos a tener la hipocalcemia, ¿no? En caso estemos hablando de calcio iónico, va a ser menor a 4.65 y en caso estemos hablando de calcio sérico, va a ser menor a 8.5. Entonces, esta hipocalcemia va a tener grados de severidad, leve, moderado y severo. Leve, estamos hablando o estamos tomando como referencia el calcio sérico total. Leve va a ir de 8 a 8.5, moderado de 7.6 a 8 y severa pues va a ir menor a 7.6 en caso calcio sérico total y si es calcio iónico va a ir menor a 0.8. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica de la hipocalcemia? En piel y anexos vamos a ver, pues en caso de hipocalcemia crónica, una piel seca, escamosa, cabello grueso y quebradizo. Luego, en las extremidades vamos a poder observar edemas, bradidactilia y dedos anchos. En el gen, que es un conjunto de partes del cuerpo, que es cabeza, orejas, ojo, nariz y tronco. En caso de que sea hipocalcemia crónica, podemos encontrar catarata e hipertensión endocraniana que pues, frecuentemente da una papiledema. Y a nivel cardíaco podemos encontrar arritmias, en el EKG podemos encontrar un QT prolongado, un ST prolongado y un bloqueo auriculoventricular, ¿ya? Y en la zona neurológica vamos a encontrar maniobras de irritabilidad neuromuscular como el signo de Chebostek y el signo de Trousseau. Recordemos que el signo de Chebostek es la contracción ipsilateral de un solo lado de la cara, ¿no? Debido a que el nervio facial va a estar irritado. Entonces, para que se pueda hacer esta maniobra, ¿no? El médico, o sea, ustedes tienen que como que percutir un lado de la cara, ¿no? Muy cerca al pabellón auricular y pues ese lado de la hemicara va como que contraerse. Y también tenemos el signo de Trousseau, que también se llama el signo de la mano del partero, ¿ok? Entonces, esos son los dos signos más importantes en lo que es la hipocalcemia. ¿Y cómo se va a diagnosticar? Mediante la bioquímica sanguínea, el EKG y estudios adicionales también. En la bioquímica se puede pedir un calcio total y calcio iónico, también un fosfato que va a estar elevado en hipoparatiroidismo y enfermedad renal, una PTH que va a estar disminuida, una vitamina D que también va a estar disminuida y un magnesio, ¿no? Que también podría producir hipocalcemia. Y en el EKG pues va a haber una prolongación del intervalo QT que es bastante importante porque vamos a ver que no solamente en la hipocalcemia van a haber alteraciones en el EKG, sino el más conocido de todos que es el potasio, ¿no? Ya, luego, hablando de la hipercalcemia, vamos a estar hablando de hipercalcemia cuando el calcio total sea mayor a 10.5 o el calcio ionizado sea mayor a 5.2. Y pues recordar, ¿no? Que si estamos hablando de un calcio total, si vemos un nivel mayor a 14 miligramos sobre decilitro, vamos a ver una hipocalcemia severa que va a requerir tratamiento urgente. Ya, entonces, hablando de la clasificación de esa hipercalcemia, vamos a tener la leve, moderada y severa. En caso de la leve, hablando de calcio sérico, va a ser menor a 12.
En caso de la moderada va a ser de 12 a 13,9 y severa mayor a 14. Y en caso estemos hablando de calcio ionizado, la leve va a ser de 5,6 a 8, la moderada de 8 a 10 y la severa mayor a 10. ¿Ya? Entonces, hablando de la clínica de la hipercalcemia, bueno, toda la clínica va a depender, ¿no? Del calcio, de la velocidad del incremento del calcio, de la edad del paciente, de las comorbilidades que pueda tener. Por ejemplo, en las manifestaciones agudas en el tracto gastrointestinal podemos encontrar anorexia, náuseas, vómitos, constipación y dolor abdominal. En el sistema nervioso central podemos encontrar confusión, debilidad, hiporreflexia e inclusive coma. En el sistema cardiovascular podemos encontrar una hipertensión, un QT corto, una bradicardia, un bloqueo auriculoventricular y en el sistema renal podemos encontrar una poliuria, polidipsia y deshidratación. Eso es hablando de las manifestaciones agudas, ¿no? Pero en caso de que sea crónica, puede haber un dolor óseo y osteoporosis, una nefrolitiasis, una queratopatía en banda, una hipertensión arterial, una condrocalcinosis o una pancreatitis, ¿no? Recuerden cómo es hipercalcemia. Bueno, calcemia, me acuerdo yo de cálculos, ¿no? Entonces podemos encontrar pequeñas piedritas de calcio en lo que es bueno, calcificaciones en los huesos o nefrolitiasis, que serían pues cálculos en los riñones. ¿Ok? Entonces, con respecto al diagnóstico, también se pediría un calcio total y un calcio iónico, una PTH sérica. Este, en caso salga alta, sugeriría un hiperparatiroidismo primario o terciario, y en caso sea baja, ¿no? Serían pues casos independientes del aparato hormona. También se podría pedir una vitamina D, este, para ver, ¿no? Si hay un exceso de vitamina D o enfermedades granulomatosas, y también siempre es necesario un EKG, ¿no? Para ver pues las alteraciones acá, ¿no? Y como van a ver, mientras en la hipocalcemia vamos a encontrar un alargamiento del QT, en la hipercalcemia vamos a encontrar un acortamiento de este. Y también por ahí imágenes, ecografías o radiografías. Ya, eso sería todo con calcio. Ahora, hablando netamente de fósforo, el fósforo va a tener valores normales de 2,5 a 4,5 miligramos sobre decilitro o de 0,8 a 1,5 milimoles sobre litro. ¿Ya? Entonces, acá también vamos a tener pues desbalances, ¿no? Tenemos la hipofosfatemia. La hipofosfatemia pues van a ser valores disminuidos de este fósforo y lo vamos a poder clasificar en, en tres, ¿no? Leve, moderada y severo. En caso de miligramos sobre decilitro, sería una hipofosfatemia leve de 2 a 2,5, moderado de 1 a 2 y severa menor a 1. Y en caso estemos hablando de milimoles sobre litros, no, sería leve de 0,65 a 0,81, moderado de 0,32 a 0,64 y severa de menos de 0,32. ¿Ya? Recordar, bueno, es bastante importante que la clínica de la hipofosfatemia no necesariamente está relacionado con los síntomas. Por ejemplo, pueden haber síntomas muy leves, pero podemos tener una hipofosfatemia severa, o así como podemos tener una clínica muy, muy grave y la hipofosfatemia es leve. Entonces, al menos acá en las alteraciones del fósforo no se tiene que confiar. Hablando de la etiología de esta hipofosfatemia, pues vamos a tener cuatro causas: la disminución de la absorción intestinal, el aumento de la excreción renal y la redistribución intracelular, perdón, tres causas. Con respecto a la disminución de la absorción intestinal, debido a una deficiencia de vitamina D, al uso prolongado de antiácidos, a la diarrea crónica o mala absorción intestinal, o con respecto al aumento de la excreción renal debido a un hiperparatiroidismo primario, el síndrome de Fanconi, ¿no? Que es una anemia por insuficiencia medular, una anemia hemolítica donde hay pérdida tubular proximal. Luego también puede ser por el uso de diuréticos o por hipofosfatemia ligada al cromosoma X. Y con respecto a la redistribución intracelular, puede ser debido a estados de realimentación tras ayuno prolongado, alcalosis respiratorio metabólica o usos de fármacos como insulina, salbutamol, epinefrina o intoxicación por etanol. Bueno, con respecto a la clínica de la hipofosfatemia,
Las personas o los pacientes asintomáticos son los más comunes, sin embargo, cuando el fósforo esté menor a 1 miligramo sobre decilitro, generalmente van a ser los que van a presentar síntomas, ¿no? Con respecto al lado cardíaco, vamos a encontrar que va a haber menor contractibilidad, ¿no? En el corazón. ¿Y cómo se va a presentar? Mediante una falla cardíaca aguda, y justamente pues esta falla cardíaca va a requerir inotrópicos. Luego también podemos encontrar arritmias como la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular o los latidos prematuros. En el sistema respiratorio vamos a encontrar una insuficiencia respiratoria aguda, falla para destete y de ventilación mecánica, alteración de la contractibilidad del diafragma. En el sistema pues, central, en el sistema neurológico, vamos a encontrar pues, parálisis o debilidad muscular, polineuropatía, parestesias, encefalopatía, convulsiones, coma o inclusive mielinitis pontina. En el sistema endocrino, pues vamos a encontrar resistencia a la insulina, y en el sistema hematológico, hemólisis y disfunción leucocitaria. Bueno, con respecto al diagnóstico, le vamos a pedir al paciente un fosfato sérico, que justamente va a confirmar una hipofosfatemia cuando esté por debajo de 2,5. También un PTH, calcio y vitamina D, ¿no? Para poder relacionar los trastornos asociados. También una función renal mediante la creatinina y el BUM, estudios de orina y otras pruebas. Y ahora hablando de la hiperfosfatemia, no, esta es una concentración sérica de fósforo mayor a 4,5 miligramos sobre decilitros, que puede ser debido pues al trasvase transcelular, al aumento de la ingesta o a la disminución de la excreción renal, que es el principal factor. Hablándonos de la disminución de la excreción renal, la causa principal va a ser la insuficiencia renal crónica. Luego también podemos encontrar el hipoparatiroidismo, el pseudohipoparatiroidismo y el uso de fármacos como el IECA, AINES o la ciclosporina. Luego también, debido a la liberación intracelular, aumento de la carga de fosfato, como en la rhabdomiólisis, ¿no? Que pues va a haber la ruptura de un músculo, y este músculo va a liberar, por así decirlo, ¿no? Radicales libres en todo el organismo, y pues eso es dañino para el cuerpo. Luego, lisis tumorales, acidosis lácticas o cetoacidosis diabéticas, hemólisis severas, intoxicación por vitamina D. Y con respecto al aporte excesivo de fosfato, podemos encontrar administración intravenosa de fosfato, ingesta excesiva de fosfato y nutrición parenteral total sin ajuste del contenido de este. Bueno, en la clínica de la hiperfosfatemia, bueno, los signos y síntomas son debidos a la hipocalcemia, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Que la hiperfosfatemia es inversamente proporcional bueno, el fósforo es inversamente proporcional al calcio. Entonces, cuando hay fósforo alto, hay calcio bajo. Cuando hay calcio alto, hay fósforo bajo. Ya, entonces, no, justamente los síntomas y signos de la hiperfosfatemia van a deberse a la hipocalcemia. Ya, y justamente no vamos a encontrar la calcifilaxis, que va a ser la isquemia tisular por calcificación de vasos pequeños. También podemos encontrar prurito grave, y la hiperfosfatemia crónica puede contribuir a la osteodistrofia renal. Esta es la calcifilaxis, ya que es como úlceras necróticas, y también pueden ser solidificados. Con respecto al diagnóstico de la hiperfosfatemia, vamos a pedir en laboratorio un fosfato sérico, que nos tiene que salir mayor a 4,5, un calcio sérico que puede estar disminuido, un PTH, una función renal, vitamina D y estudios complementarios, ¿no? EKG, bueno, para detectar posibles arritmias, ecografía y TAC en el caso pues de nefrocalcinosis. Y con respecto al tratamiento, ¿no? Restricción dietética, quelantes de fosfato, tratamiento de la causa subyacente y tratamiento de la hipocalcemia. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Las preguntas, o sea, las preguntas de examen los puse al final, eh, pero si tienen alguna pregunta me avisan para parar y ya. Bueno, voy a seguir. Bueno, con respecto a la semana 13, ahí esperen. Con respecto a la semana 13, vamos a tener todo lo que es hiper e hipofunción suprarrenal. Entonces, primero tenemos que hablar de las glándulas suprarrenales.
Entonces, pues estas glándulas suprarrenales van a estar ubicadas sobre el riñón, por encima del riñón van a pesar de 3 a 5 gramos y pues estas glándulas van a incrementar su tamaño cuando están pues bajo mucho estrés. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser las partes de nuestras glándulas suprarrenales? Van a ser dos. Tenemos la corteza, que es la parte externa, y la médula, que es la parte interna. Ya en la corteza, pues justamente esta corteza va a provenir del mesodermo, va a tener células epiteliales y pues esas células epiteliales van a tener pues células espumosas. A su vez, esta corteza va a presentar tres zonas, la zona glomerular, la fascicular y la reticular. En la glomerular se va a dar la producción de aldosterona, que son los mineralocorticoides. En la fascicular se va a dar pues la secreción del cortisol y en la reticular se va a dar la secreción de la testosterona. Y en la zona, pues en la médula, que es la parte interna, este va a ser de origen ectodérmico y va a tener células cromafines, ¿ya? Estas células van a estar ubicadas pues en ganglios simpáticos, en paredes de vasos aórticos, en tiroides, próstata, etcétera. ¿Ya? La deficiencia, ¿no?, de esta parte nos puede dar el feocromocitoma, que es un tumor, y pues justamente esta médula va a sintetizar lo que son las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, especialmente la adrenalina. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de las glándulas suprarrenales? Van a producir hormonas esteroideas y van a generar respuestas claves en el metabolismo, equilibrio de electrolitos y manejo de estrés. Ahora, con respecto a la corteza, hablando un poquito más acerca de esto, habíamos hablado que tiene tres partes, ¿no? La zona glomerular, la fascicular y la reticular. La glomerular va a conformar el 10% de la corteza, ¿no? Esta zona glomerular estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también, pues, se puede encargar del potasio más que todo. ¿Cuál va a ser la función? La función de esta parte glomerular va a ser la secreción de la aldosterona. ¿Y qué va a hacer la aldosterona? Va a secretar potasio y reabsorbe sodio. ¿Dónde va a hacer esto? A nivel del túbulo distal renal. Esto es bastante importante porque por ahí vi una pregunta, ¿no? Que les preguntaba, ¿dónde actúa, a qué nivel actúa la aldosterona, ¿no? A nivel del túbulo distal renal. Luego tenemos la parte fascicular, ¿no?, que ocupa el 80% de la corteza, ¿no? Estimula ACTH. ¿Y cuál va a ser la función, no? Justamente de esta ACTH va a incrementar los niveles de cortisol y también, pues, esta ACTH va a ver si incrementa en los niveles de glucosa. Y la zona reticular, pues, va a corresponder al 10% de la corteza. También se va a encargar, ¿no?, de estimular el ACTH y va a producir andrógenos, específicamente testosterona. Y la médula, ¿no?, pues va a secretar catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. Ahora, ¿qué va a pasar cuando hay una alteración de la corteza? Podemos tener distintas patologías. En caso de que haya una hiperfunción córtico-suprarrenal, vamos a encontrar el hipercortisolismo, como es el síndrome de Cushing, el hiperandrogenismo y el hiperaldosteronismo. Y si hay una hipofunción, puede haber una alteración primaria o secundaria o un hipoaldosteronismo, que es también llamado síndrome de Addison. Y en caso tengamos una alteración en la médula, vamos a encontrar un feocromocitoma. Ay, ya, entonces, hablando un poco más de las pues, hormonas más representativas, la zona glomerular sabemos que es la aldosterona, ¿no? Esta aldosterona es la hormona reguladora del sodio fisiológico, ya que va a retener este sodio y agua, elimina potasio por el túbulo contorneado distal y tiene un efecto antidiurético. Va a ser secretado mediante el volumen circulante y la relación sodio-potasio. Si hay una carencia de aldosterona, vamos a poder encontrar deshidratación, hipovolemia, hiponatremia y lo más importante, hipercalemia. Y si hay un exceso de esto, lo más importante es que vamos a encontrar una hipocalemia y una hipertensión. Y en la zona fascicular vamos a encontrar los glicocorticoides, que van a tener tres efectos: los efectos en el metabolismo intermediario, metabólicos y biológicos. Ya con respecto al metabolismo intermediario, van a hacer muchas funciones, ya entre ellas pues van a estimular la gluconeogénesis, también van a disminuir la síntesis proteica muscular, etcétera. También en los efectos metabólicos
van a inhibir la formación ósea y estimulan la resorción, potencian la acción de la PTH y activan la D3 y disminuye la absorción intestinal de calcio y aumenta la excreción urinaria de calcio. Y en efectos biológicos, pues van a aumentar el gasto cardíaco y el tono vascular, aumentan la presión arterial, aumentan el filtrado glomerular y afectan al sistema nervioso central. Hablando ahora de los síndromes del hipercorticismo, vamos a encontrar dos principalmente. Tenemos el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing, que son totalmente distintos. El síndrome de Cushing, pues, es cualquier causa de hipercortisolismo, mientras que la enfermedad de Cushing es un tipo específico de síndrome de Cushing que va a estar causado por un adenoma hipoficiario. ¿Ya? Con respecto a la epidemiología, el síndrome de Cushing es más frecuente en mujeres de 20 a 50 años y pues va a estar causado principalmente por el uso excesivo y prolongado de glucocorticoides. Y la enfermedad de Cushing también va a ser prevalente o sea, va a ser más prevalente en mujeres, pero es raro. ¿Ya? Hablando de la fisiopatología del síndrome de Cushing, debemos clasificarlo, ¿no? El síndrome de Cushing puede ser exógeno o endógeno. Exógeno es por la administración de glucocorticoides y endógeno a su vez se puede clasificar en que si es dependiente de ACTH o es independiente de este. En caso sea dependiente de ACTH, que son la mayor parte de las patologías, van a ser debido puede ser tumores de origen o adenomas de origen hipoficiario, como es en el caso del síndrome de Cushing. También puede ser tumores, como el carcinoma de pulmón de células pequeñas, etcétera. Y si es independiente de ACTH, puede ser por adenomas o carcinomas suprarrenales. Y en el caso de la enfermedad de Cushing, justamente, este va a ser causado por un adenoma hipoficiario que va a secretar este ACTH en exceso. Ahora, la clínica de los dos es casi igual. Va a haber un aumento de peso. Vamos a encontrar la típica, el típico fenotipo de un paciente con Cushing, ¿no? Cara de luna llena, jiba de búfalo, estrías violáceas en el abdomen, hirsutismo, alteraciones menstruales, también por ahí puede haber alteraciones psiquiátricas, hipertensión, inclusive hiperglucemia, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero el cortisol libre urinario de 24 horas, también prueba de supresión con dexametasona en dosis bajas. Y a nivel de diagnóstico diferencial, se puede pedir niveles de ACTH en plasma. ¿Para qué? Para ver si es en caso de que sea un síndrome de Cushing endógeno, sea dependiente o independiente de este ACTH, ¿no? Lo siento. Y con respecto al tratamiento, en el síndrome de Cushing exógeno, se le va a disminuir o se le va a suspender de manera gradual los glucocorticoides, porque pues esto es lo que está generando todo este síndrome, toda esta clínica. Y si es en el caso de un origen endógeno, se puede hacer una resección quirúrgica del adenoma hipoficiario. También se puede tratar de hacer una producción ectópica de ACTH y si es en caso sea independiente, no se puede hacer una adrenalectomía. Y en la enfermedad de Cushing se puede hacer una cirugía transfenoidal, una radioterapia para la hipófisis y en tratamiento farmacológico se puede administrar pues inhibidores de la síntesis de cortisol como el ketoconazol. Bueno, eso es si hay o sea, exceso de cortisol, ¿no? Pero también puede haber deficiencia de ¿ya? Y acá entramos en lo que es la insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal se puede dividir en primaria, en secundaria y terciaria. ¿Ya? Con respecto a la primaria, esta va a ser conocida como la enfermedad de Addison. Esta se va a originar en las glándulas suprarrenales, ya que no producen cortisol por algún daño o destrucción. Y en la secundaria y terciaria, en caso de la secundaria va a haber una deficiencia en la producción de ACTH por la hipófisis y en la terciaria va a haber una alteración en el hipotálamo que disminuye la liberación de CRH. Con respecto a la epidemiología, la primaria es rara, pero es frecuente en mujeres y suele presentarse en la edad media de la vida, mientras que la secundaria y terciaria son las más comunes y suelen estar asociados al uso prolongado de glucocorticoides exógenos. Con respecto a la fisiopatología, vamos a encontrar en la primaria una destrucción de la corteza suprarrenal. Esto
va a generar una deficiencia de cortisol y aldosterona, y esto pues va a generar un aumento de ACTH, lo que va a producir una hiperpigmentación en algunas zonas de la piel, ¿ya? Y la etiología más común, ¿no?, de esta enfermedad de Addison va a ser la adrenalitis autoinmune. Y con respecto a la secundaria y terciaria, va a haber una deficiencia de ACTH o CRH, que va a llevar una disminución de cortisol sin afectar la producción de aldosterona. Y con respecto a la clínica, vamos a tener diferentes síntomas. Por ejemplo, en caso sea deficiencia de cortisol, vamos a encontrar una fatiga extrema, debilidad muscular, hipotensión y lo más importante es la hiperpigmentación de la piel en áreas expuestas al sol, articulaciones, zonas de presión y también en las encías, que es bastante característico en esta patología. También, debido a la deficiencia de aldosterona, se puede encontrar una hipotensión postural, un desequilibrio electrolítico y pues un deseo de consumir sal. Y también podemos encontrar por ahí náuseas, vómitos, diarrea, etcétera. En el diagnóstico, primero se hace un cortisol plasmático en la mañana, una prueba de estimulación con ACTH, ACTH plasmática, prueba de hipoglucemia inducida por insulina, electrolitos séricos, también se puede tomar una tomografía o resonancia magnética en el caso del cerebro. Y tratamiento, pues reposición de glucocorticoides con la hidrocortisona, reposición de mineralocorticoides con la fludrocortisona, educación al paciente y brazalete médico. Y en el caso de la secundaria y terciaria, reposición de glucocorticoides y tratamiento de la causa subyacente. Y además de hiper e hipofunción suprarrenal, vamos a encontrar también defectos enzimáticos en en esta glándula, ¿ya? Y acá vamos a encontrar la hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, esta hiperplasia suprarrenal congénita es una deficiencia enzimática en la biosíntesis de las hormonas específicas. Bueno, el más común es la 21 hidroxilasa. Ya epidemiológicamente es raro, es bastante raro, y pues la forma no clásica es la menos grave y la más común, que sería pues la 21, bueno, esa sería la más clásica, ¿no? Sería la 21 hidroxilasa, pero es bastante raro. En la fisiopatología vamos a encontrar una deficiencia enzimática, un déficit de cortisol, una hiperplasia de las glándulas suprarrenales, un aumento de andrógeno y una déficit de aldosterona. Un déficit de aldosterona. Ahora, clasificando esta hiperplasia puede ser clásica o no clásica. En caso sea clásica, se divide a su vez en dos. Tenemos la perdedora de sal y la virilizante simple. En el caso sea perdedora de sal, va a haber una deficiencia de cortisol y de aldosterona. Y si es virilizante simple, hay una deficiencia de cortisol con aldosterona normal. Y si es no clásica, es una versión más leve que pues se descubre a lo largo de la vida, ¿no? No suele aparecer en el nacimiento. No hay pérdida de sal, pero puede presentarse con exceso de andrógenos. Ya. Bueno, hasta ahí sería hiper e hipofunción suprarrenal. Me dan un ratito, chicos, por favor. Mm, mm, mm. Ya, chicos, ya regresé. Je. Eh, ya acá. Y eso sería hiper e hipofunción suprarrenal. Y ahora hablando de la insuficiencia testicular y ovárica.
Primero, hablando, ¿no? Fisiológicamente acerca del aparato reproductor, estos van a tener distintas funciones, ¿no? La principal es la reproducción. También, bueno, esto más que todo en el aparato reproductor masculino, ¿no? La reproducción y segregar, pues, hormonas que influencian al desarrollo, maduración y homeostasis del ser humano, que va a ser dado por las células de Leydig. Pues, ¿dónde se van a ubicar, pues, todo este sistema reproductor y tal? En los testículos, ¿no? Específicamente la bolsa escrotal, donde vamos a tener diferentes células que van a ayudar, ¿no? Este, a esta espermatogénesis. Como por ejemplo tenemos las células de Sertoli, que van a madurar a los espermatozoides inmaduros, las células de Leydig, que van a secretar la testosterona, y luego tenemos la FSH, que es la folículo estimulante, la hormona folículo estimulante, que pues va a estimular el epitelio germinal, va a producir la espermatogénesis y mantiene el trofismo de las células de Sertoli. Y la hormona luteinizante, que estimula la biosíntesis de andrógenos, y estrógenos de la célula de Leydig. Ya, esta luteinizante va a estimular el crecimiento de los túbulos seminíferos y pues va a darle al hombre los caracteres sexuales secundarios. ¿Ya? Y bueno, en sí, ¿qué es la espermatogénesis? Es el proceso en el cual los espermatozoides se producen a partir de las células germinales primordiales, que son las espermatogonias, mediante la mitosis y la meiosis. Entonces, es bastante importante que ustedes pues sepan cómo inspeccionar al paciente en caso estén sospechando de alguna disfunción testicular u ovárica. Entonces, primero en la inspección se debe evaluar lo que es la pilosidad pubiana. En los hombres es de forma romboidal y en mujeres en forma de triángulo invertido. También se debe evaluar el pene. También si hay una hiperpigmentación de la piel. También el escroto. ¿Para qué? Para ver si hay algún quiste, ¿no? Como el varicocele, el hidrocele, en el caso de la mujer, el hematocele de la vagina, también un tumor testicular, hernia inguinal, etcétera. También justamente en las regiones inguinales, ¿para qué? Para descartar hernias, en el canal inguinal específicamente, y perineo. Ahora, también vamos a eh, categorizar, ¿no? El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en el varón y cómo deberían ir de acuerdo a la edad. De 10 a 11 años se ve un aumento discreto de los testículos del pene y el pene. A los 11 o 12, inicio de la actividad prostática y aparición del vello pubiano de forma romboidal en el caso de los hombres. De 12 a 13, el pubis va a estar bastante poblado. De 13 a 14 años va a haber un desarrollo rápido del pene y de los testículos. A los 14 y a los 15 va a aparecer el vello axilar, brote de pelo en la barba y cambio de voz. Y de 15 a 16 se da la espermatogénesis y primeras poluciones. Entonces, acá también es importante después o también como complemento del desarrollo de caracteres sexuales, lo importante son pues esta clasificación de Tanner, ¿no? Que es acerca de los grados. Tenemos del grado 1 al grado 5 y es bastante parecido a ¿no? Pero en vez de clasificarlo por edad, lo clasifica por grados. Ahí lo dejo para que ustedes lo puedan leer. Luego, aparte de la inspección, tenemos la palpación, donde se evalúa principalmente el escroto. ¿Por qué? Porque puede haber tumores testiculares como los seminomas. También se palpa la túnica serosa vaginal, el epidídimo, los testículos, también el cordón espermático y conducto deferente, y de manera unidigital la pared posterior de la próstata. ¿Ya? Y para la palpación se utiliza la técnica de transluminación que pues se va a realizar el examen físico con una lámpara. ¿Para qué? Para poder observar, ¿no? Si hay líquido. Y que también se va a utilizar el orquidómetro de Prader, que se usa para medir el tamaño de los testículos, y la técnica de Chebas, que es para pues tratar de buscar la cabeza del epididio. Bueno, también hablando del hipogonadismo, que sería en este caso, ¿no? Vamos a tener la de tipo prepuberal y pospuberal. En el caso de prepuberal, bueno, este va a presentar antes de la pubertad, antes de los 15 años, y pues se va a caracterizar por una persona, un hombre con hábito eunucoide, ¿no?
Puede ser primario y secundario. Y el hipogonadismo secundario, perdón, el hipogonadismo postpuberal también puede ser primario y secundario. En caso del prepuberal primario, la lesión va a estar netamente en el testículo, van a haber defectos anatómicos y de desarrollo, van a presentar pues una aplasia de células germinales y puede darse como criptorquidia o como un varicocele. Ahora, hablando un poco de las alteraciones que hay, ¿no? Podemos encontrar primero el síndrome de Klinefelter, donde vamos a encontrar un marcado hipogonadismo, va a ser 47XXY, va a haber un cromosoma X extra y se va a dar en lo que son pues los varones, ¿no? Vamos a tener problemas de aprendizaje, van a caracterizarse por tres cosas específicamente, por la talla alta, por la ginecomastia y por los testículos pequeños e inclusive el eunucoidismo, ¿no? El eunucoidismo es cuando, pues, inclusive el paciente no tiene el pene, ¿no? También van a presentar infertilidad y fragilidad ósea, ¿no? Y bueno, las personas o los varones que presentan síndrome de Klinefelter tienen más riesgo de padecer diabetes mellitus, hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes y úlceras venosas. Y también vamos a encontrar el síndrome de Reifenstein, que es una, bueno, el cuerpo no va a ser capaz de responder adecuadamente a los andrógenos, y justamente esto incluye la testosterona. Lo más preguntado de acá es el síndrome de Klinefelter con sus características que les acabo de mencionar, la ginecomastia, el enucoidismo y la talla alta, ¿no? Hipogonadismo primario. Ya. Luego de manera, o sea, también en la parte prepuberal, hipogonadismo secundario, porque lo que acabamos de ver es hipogonadismo primario, vamos a encontrar el síndrome de Kalman. Este va a ser un trastorno genético del cromosoma X, donde va a haber un déficit en la hormona liberadora de gonadotropinas y causa niveles bajos de gonadotropinas y testosterona. Vamos a encontrar en el síndrome de Kalman testículos pequeños, escroto sin pigmentación, pene pequeño y algunas veces ginecomastia, ¿no? Puede asociarse a otros efectos congénitos como cataratas, daltonismo y paladar hendido. Ese es en el caso del sistema gonadal masculino, ¿no? En el femenino, vamos a ver, bueno, primero el aparato reproductor, primero los ovarios, ¿no? Son glándulas derivadas del tubo neural y pues se van a encargar de la reproducción y segregan hormonas. Luego el folículo ovárico, bueno, la maduración de este y el crecimiento van a ser acompañados de un aumento de secreción hipoficiaria de la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Y terminando la maduración folicular, esta FSH y LH van a regular el ciclo ovulatorio y con aumento proveniente del cuerpo amarillo. Bueno, eso no es tan importante. Lo más importante es que ustedes sepan pues los ovarios y qué hormonas intervienen, que sería la LH y la FSH. Ahora, ¿cuál va a ser la función de los estrógenos, no? Como por ejemplo en el sistema gonadal masculino es la testosterona y en el femenino son los estrógenos. Entonces, los estrógenos van a aumentar la mitosis en el endometrio, van a conservar el tropismo y crecimiento de las mamas, van a tener un rol importante en el depósito de grasa, ¿no? Porque las mujeres van a tener un depósito de grasa pues más periférico y el hombre más central, ¿ya? Luego va a tener acción anabólica en las proteínas y pues va a conferir a las mujeres las características sensuales secundarias, como la grasa mayor en mamas, glúteos y caderas, como les dije, de manera periférica. ¿Ya? También, así como habíamos visto, ¿no? Que se tienen que ver ciertos desarrollos a ciertas edades en los hombres, también en las mujeres, de 10 a 11, hay un aumento del volumen de las mamas y esbozo de vello pubiano de 11 a 12, el comienzo del desarrollo de los labios, vagina y útero, con mayor crecimiento del vello en el pubis. Va a haber un crecimiento del triángulo invertido. De 12 a 13 va a haber un redondeamiento del pecho y desarrollo del pezón y menarquia.
De 13 a 14 va a haber aparición del vello axilar y menarquía con ovulaciones irregulares. De 14 a 15 va a haber una configuración morfológica femenina y regularización de obligaciones. Y 15 a 16 un psiquismo femenino. Así como en el hombre también teníamos los grados de Turner, acá también, ¿no? Tenemos del P1 al P5 y M1 al M5. El P1 al P5 con respecto a, pues, al crecimiento pubiano y M1 M5 con respecto al crecimiento de las mamas. Y así como tenemos los grados de Turner, también tenemos la grabación de Turner, ¿no? Que es más que todo, esto es más interno y lo de Turner es más externo. ¿Ya? Y acá que vamos a evaluar, ¿no? La aparición de los caracteres sexuales secundarios en menores de 8 años o que no haya caracteres secundarios en mayores de 13,5 años, ¿no? Que debe ser motivo de exámenes. Bueno, ahora hablando de la disgenesia gonadal en el sistema reproductor femenino, vamos a tener el síndrome de Turner, que es la monosomía del cromosoma X, que solamente pues la mujer va a presentar solamente un gen X. Ya estos pacientes se van a caracterizar por una talla baja, implantación baja de pabellones auriculares, otitis media recurrente, eh, nevus hiperpigmentados, que son como que pequeños puntitos por todo el cuerpo. Van a tener disgenesia gonadal, fallo ovárica, y lo más importante que deben saber ustedes del síndrome de Turner es que tienen cuello corto y al lado, también se llama cuello en red de pescador, o inclusive cuello de esfinge. Ya eso, por ejemplo, me vino en mi examen, entonces había muchas cosas, pero algo que caracteriza bastante el síndrome de Turner es el cuello de esfinge. ¿Ya? También puede tener coartación de aorta, hipertelorismo mamario, linfedema de manos y pies, etc. También tenemos otro síndrome que es el síndrome del testículo feminizante, que es el 46XY, donde las personas pues o sea, son fenotípicamente femeninas, pero tienen genes masculinos. Ya, entonces, estas personas van a retener sus testículos en el abdomen o en la arcada pubiana y es por eso que van a producir estrógenos, pero también van a producir testosterona. Fenotípicamente, es decir, por fuera, son femeninas fenotípicas e inclusive tienen un trofismo mamario normal. Ya los genitales externos pueden ser normales y pueden practicar su vida sexual como mujer, pero genéticamente son 46XY, es decir, son hombres. El diagnóstico se hace de forma ocasional y también pues puede por ahí haber una sospecha debido a una hipertrofia de clítoris. ¿Ya? El síndrome del testículo feminizante también es llamado síndrome de Morris. Luego tenemos el síndrome del ovario poliquístico, también llamado ovario esclerótico o síndrome de Stein-Leventhal. Este es un síndrome que se va a caracterizar por la menorrea u oligomenorrea, obesidad, hirsutismo y infertilidad. Ya este va a estar muy asociado al síndrome metabólico y al síndrome de resistencia a la insulina. También va a haber aumento de secreción de andrógenos y la causa, pues, más que todo es idiopática, ¿no? No está bien definida, pero hay formación de múltiples quistes en la cápsula fibrosa del ovario. Ya iba a cursar con hirsutismo y acné. Y hablando acerca de los trastornos de desarrollo sexual, primero vamos a tener pues el desarrollo de los testículos y el desarrollo de los ovarios. El desarrollo de los testículos, ustedes saben, es genotipo XY y puede estar dado por varios genes. El principal es el gen SRY, que va a estar en el cromosoma Y y pues este va a ser esencial para iniciar la diferenciación testicular. Este gen SRY va a activar a este otro gen que es el SOX9 y junto con el FGF9 van a promover la diferenciación de las células de Sertoli, es decir, para que haya espermatogénesis, ¿no? También van a haber genes adicionales como estos de acá que van a participar en el proceso y pues la testosterona va a ser producida por las células de Leydig y la dihidrotestosterona van a contribuir al desarrollo de genitales masculinos internos y externos respectivamente. Y la hormona antimuleriana, que es producida por las células de Sertoli, impide el desarrollo de genitales femeninos internos. Entonces, mientras existe esta hormona antimuleriana, los genitales femeninos van a suprimirse, por así decirlo. Entonces, por ende o por lógica, no, en el desarrollo de los ovarios, esta hormona antimuleriana no va a estar.
Ya, entonces justamente en los ovarios va a haber una ausencia del gen SRY. Y justamente como no va a estar este, se van a activar estos otros genes, entre ellos el RSPO1 y el FOXL2. Entonces, justamente como no hay testosterona ni dihidrotestosterona, los conductos de Wolff no se van a desarrollar y los genitales externos permanecen femeninos. Entonces, la ausencia de hormona antimülleriana permite el desarrollo de los conductos de Müller. Entonces, como haciendo una pequeña, este, mm, semejanza, los conductos de Wolff van a ser, bueno, van a crear, por así decirlo, los testículos y los conductos de Müller, ¿no? Los ovarios. Bueno, acá tenemos algunas patologías que podemos observar, ¿no? Con respecto a los genitales, vamos a encontrar lo mismo que acabamos de hablar, pero un poco más simplificado. Tenemos el síndrome de Turner y sus variantes, el síndrome de Klinefelter y el cariotipo 47XYY. Con respecto a las gonadas, el síndrome de Turner, vamos a encontrar una disgenesia gonadal en el 90%. En el síndrome de Klinefelter vamos a tener testículos de pequeño tamaño y en el cariotipo 47XYY vamos a tener testículos normales mayormente. Ahora, con respecto a los genitales internos, recordemos que las estructuras derivadas del conducto de Wolff van a ser para los hombres y las estructuras mullerianas van a ser para las mujeres. Entonces, en el síndrome de Turner, como es una alteración de mujeres, de XY, perdón, de XX, las estructuras de Wolff van a estar ausentes y las mullerianas van a estar presentes. En el síndrome de Klinefelter, las estructuras del conducto de Wolff van a estar presentes y las mullerianas ausentes. Y en el cariotipo 47XYY, las de Wolff van a estar presentes. Y con respecto a los genitales externos, el síndrome de Turner, pues van a ser van a tener características femeninas, talla baja, pterigium coli, que el pterigium coli es ese cuello alado, ese cuello de esfinge que les estaba comentando, mamilas separadas hipoplásicas, etc. En el síndrome de Klinefelter vamos a encontrar un fenotipo masculino de talla alta, ginecomastia y pues rasgos secundarios a déficit androgénico progresivo con infertilidad. Y el cariotipo 47XYY pues son masculinos. Bueno, ¿qué vamos a encontrar analíticamente alterado? En el Turner, hipogonadismo hipergonadotrópico con disgenesia. En el Klinefelter vamos a encontrar un hipogonadismo hipergonadotrópico con elevación de FSH y LH, pero más que todo de FSH. Y pues el 47XY vamos a tener una función testicular normal en la mayoría de veces. Luego vamos a tener anomalías en el desarrollo gonadal, que es la disgenesia testicular. Vamos a tener pues disgenesia gonadal 46XY y 46XY ovotesticular. También vamos a tener hiperplasia suprarrenal congénita, donde vamos a encontrar un montón de enzimas. La principal es la deficiencia de la 21 hidroxilasa. Em, por ejemplo, en las gónadas, bueno, hablando de las gónadas, pues van a estar presentes más que todo en los ovarios. En los genitales internos, el conducto de Wolff va a estar desarrollado escasamente o nulo y las estructuras mullerianas sí van a estar presentes. En los genitales externos, en caso de la 21 hidroxilasa, van a ser genitales ambiguos, rara vez penes sin hipospadias. Recuerden que la hipospadia es una alteración de la uretra, ¿no? Y analíticamente va a estar alterado, por ejemplo, el 17-OH progesterona, que mientras este 17-OH progesterona esté totalmente elevado, va a haber una deficiencia de 21 hidroxilasa. ¿Ya? Eso es lo más importante. Bueno, si tienen alguna pregunta, me avisan. Y con respecto a la semana 15, vamos a tener todo lo que es alteraciones de los pares craneales y síndromes motores involuntarios. Entonces, lo más importante de este último tema, los temas de sistema nervioso, es no el examen físico, no la inspección, sino que sepan cuál es la alteración de la mayoría de los pares craneales. Específicamente, del oculomotor, del trigémino y del facial. Y por ahí también el vago. Pero después no.
Estoy casi 90% seguro que no les van a tomar examen físico, sino más que todo alteraciones. Ya, entonces, repasando un poquito esto, el primer par craneal va a ser el olfatorio. También es importante que se aprendan qué tipo de nervio es, si es sensitivo, si es somático, si es mixto. Entonces, el nervio craneal, el primero es el olfatorio, es de tipo sensitivo, va a estar localizado, ¿no?, en las células olfatorias del epitelio olfatorio y va a salir por la lámina cribosa del hueso etmoides que está en la nariz, ¿no? ¿Y cuál va a ser su principal función? Bueno, olfato, oler, ¿no? Bueno, más que todo eso. El óptico, que es el segundo par craneal, también es un nervio sensitivo, va a localizarse en la retina y va a salir por el conducto óptico. ¿Y cuál va a ser su función? La visión en la retina. Luego el oculomotor acá ya tenemos que es somático, ¿no? Va a producir movimiento aparte a músculos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos dos componentes en el oculomotor, tenemos el somático y el visceral. Y pues, bueno, el oculomotor, el 3, el 4 y el 6 se van a complementar porque los tres son del ojo, ¿ya? Y los tres van a ser parte de la fisura orbitaria. En caso del oculomotor y troclear van a ser de la fisura orbitaria superior, y, al igual que el abducens, ¿no? La fisura orbitaria superior. Entonces, el oculomotor se va a encargar. Lo importante es, como les digo, que sepan qué tipo de, o sea, el nombre del nervio, qué tipo de nervio es y la función. Entonces, el oculomotor va a darle movimiento a los músculos del recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. También va justamente a elevar el párpado superior, rota el globo ocular superior, inferior y medialmente. También va a inervar de manera parasimpática los músculos del esfínter de la pupila y ciliar, constriye la pupila y acomoda la lente del ojo. Entonces, cuando tenemos una alteración en el tercer nervio, vamos a poder encontrar en el paciente una anisocoria, ¿no? Que es o sea, las pupilas, una pupila puede estar contraída y otra dilatada, ¿no? Y eso es lo que se llama anisocoria. Entonces, por ahí vamos a tener una alteración porque eso evidentemente no es normal. Y el troclear que es el cuarto par craneal, es un nervio motor somático y pues se va a encargar, ¿no?, de darle movimiento al oblicuo superior que va a ayudar a la rotación inferolateral del ojo. Ya luego vamos a tener el nervio trigémino, que es el quinto, que va a tener tres ramas, el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Entonces estas tres partecitas se van a encargar de inervar diferentes partes de la cara, ¿no? La parte de acá, que es como hasta la frente, se encarga el oftálmico. La parte que es como hasta la zona malar, pasando a la nariz, se encarga el maxilar y la parte ya de la mandíbula, más que todo, se encarga lo que es el mandibular, ¿no? Entonces, en caso de el trigémino, eh, en caso del oftálmico, le va a dar sensibilidad a la córnea, la piel de la frente, le va a dar sensibilidad a la frente, al cuero cabelludo, párpados, la nariz, la mucosa de la cavidad nasal y los senos paranasales, ¿no? Todo lo que es la frente. Luego, en la parte maxilar, la rama maxilar, pues esta le va a dar sensibilidad de la piel de la cara del maxilar, incluido el labio superior, los dientes maxilares, la mucosa de la nariz, el seno maxilar y el paladar. También se va a encargar de darle sensibilidad de la piel sobre la mandíbula, incluido el labio inferior, los dientes mandibulares, articulación temporomandibular, etcétera, y la rama mandibular, ¿no? Va a darle movimiento a los músculos masticadores, como también el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del velo paladar y el tensor del tímpano. Luego tenemos el sexto par craneal, que es el abducens, que habíamos dicho, ¿no?, que se complementa con el tercero y el cuarto, ¿ya? Y el abducens se va a encargar de mover el recto lateral, que justamente va a rotar el ojo de manera lateral. Luego tenemos el facial, que es uno de los más importantes que les había comentado. Este va a ser un nervio mixto, em, va a ser sensitivo y también va a dar movimiento, ¿ya? En caso de que sea, bueno, en su componente motor, le va a dar movimiento a los músculos de la expresión facial, a todos los músculos faciales, al cuero cabelludo, va a inervar el estapedio, el oído medio. Y lo más importante del facial
al menos en su componente motor, bueno, su componente motor no es tan, bueno, se deben acordar que inerva los músculos de la expresión facial, pero en su componente sensitivo se tienen que acordar que inervan los dos tercios anteriores de la lengua. ¿Ya? Eso. Luego tenemos el octavo nervio, que es el vestíbulo coclear. Acá hay dos componentes, vestíbulo y la cóclea. La cóclea es la encargada de todo lo que es el equilibrio, ¿no? La cóclea es una parte de nuestro oído interno, entonces se va a encargar, ¿no? De la audición en el órgano espiral. Y el vestibular, ¿no? Es va a estar relacionado a la posición y el movimiento de la cabeza, ¿no? Para que tengamos equilibrio y audición. Este va a ser un tipo de nervio sensitivo. Luego tenemos el glosofaringio, que es el noveno, y va a tener también bastantes componentes, el motor somático, el motor visceral, el sensitivo especial y el sensitivo somático. Ya, lo importante de este glosofaringio es que, ya, le va a dar como que sensación de gusto al tercio posterior de la lengua. Entonces, los dos tercios anteriores de la lengua van a estar inervados por el nervio facial, mientras que el tercio posterior va a estar inervado por el glosofaringio. Y eso también es importante que lo puedan diferenciar. Luego tenemos el nervio vago. ¿No? El nervio vago va a estar en todas partes, ¿no? Esto es lo más importante. El nervio vago y el nervio glosofaringio van a ser los encargados de la deglución, ¿no? Específicamente el nervio vago. Entonces, cuando hay una alteración del nervio vago, puede haber una disfagia, ya dolor al tragar. ¿Por qué? Porque va a darle movimiento a los músculos constrictores de la faringe, a los músculos intrínsecos de la laringe, a los músculos del paladar. También va a inervar de manera simpática la tráquea, los bronquios, el tubo digestivo, el músculo cardíaco. Va a estar en todas partes, como les comento. También, pues, va a darle sensación de gusto al epiglotis, al paladar, sensibilidad de la oreja, el conducto auditivo. Pero lo más importante es que se acuerden que el vago, este, nos ayuda a deglutir, ¿no? Entonces, cuando hay una disfagia, más que todo, va a haber una alteración en el nervio vago. Luego tenemos el nervio accesorio o espinal, que es un tipo de nervio motor, y pues va a darle movimiento al esternocleidomastoideo y al trapecio. Y el hipogloso es un motor somático también, y va a darle movimiento a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso, que está inervado por el séptimo par. ¿Ya? Eso sería un resumen de las funciones fisiológicas que tienen los 12 pares craneales, y acá tenemos las lesiones que se pueden encontrar si alguno de estos pares pues se altera, ¿no? Por ejemplo, en el primer nervio, en caso haya una fractura, ¿no? De la lámina cribosa, que es donde justamente está ese nervio olfatorio, vamos a tener la anosmia, que es la pérdida del olfato, la rinorrea del líquido cefalorraquídeo, etcétera. Si alteramos pues, o si hay una alteración en el segundo par craneal, vamos a tener una pérdida de la contracción pupilar y defectos en los campos visuales. Si hay una alteración en el tercer par craneal, vamos a encontrar pues una pupila dilatada, tosis, que es o sea, se va a caer una parte de nuestro párpado, el ojo rotado hacia abajo y hacia afuera, se va a perder el reflejo pupilar en el lado de la lesión. También, en el caso de que haya una alteración en el cuarto par, va a haber una incapacidad para mirar hacia abajo cuando el ojo está aducido. Si hay una alteración en el quinto, va a haber una pérdida de las sensaciones dolorosas y táctiles, parestesias, que son los hormigueos, falta de contracción de los músculos maceteros y temporales, desviación de la mandíbula hacia el lado de la lesión al abrir la boca, etc. Luego, en el caso del sexto, si hay una alteración, pues vamos a ver que el ojo no va a poder moverse lateralmente y va a haber una diplopía en la mirada lateral. En el séptimo, que es el facial, ¿no? Que como les estoy comentando hace rato, es muy importante. Bueno, si hay una alteración, va a haber una parálisis de los músculos faciales, donde la persona no va a poder cerrar el ojo, va a haber una caída del ángulo de la boca y no se van a formar arrugas en la frente. También va a haber, también se puede ver afectado el nervio coclear y la cuerda del tímpano. Y también inclusive algunas veces puede haber arrugas en la frente debido a la inervación bilateral del músculo frontal, ¿no?
Luego, si hay una alteración del octavo par craneal, va a haber una pérdida progresiva de la audición unilateral y acúfones, que son los tinitos o los como pitidos, ¿no? que se escuchan. Luego, en el noveno, va a haber una pérdida del gusto en el tercio posterior de la lengua, pérdida de sensibilidad en el paladar blando del lado afectado. Si hay alteración del décimo, va a haber una caída del paladar blando, desviación de la úvula hacia el lado sano, ronquera debido a la parálisis del pliegue, ¿no? Porque recordemos, ¿no? que este nervio vago va a estar en todo lo que es la faringe, la laringe, entonces por ahí también puede haber podemos encontrar una disfonía, como que una voz roncante, justamente por esto. Luego, si se altera el nervio espinal, va a haber una parálisis del esternocleidomastoideo y las fibras superiores del trapecio, donde va a haber una caída del hombro. Y si el hipogloso se lesiona, que es el doceavo, la lengua se va a desviar hacia el lado afectado y puede haber una disartria moderada, ¿no? Donde no se va a poder articular de manera adecuada el lenguaje. Entonces, esto considero que es bastante importante que ustedes lo puedan repasar para que se acuerden, ¿no? Todos los hallazgos que se pueden encontrar cuando hay lesiones en los nervios craneales. Y hablando de los síndromes motores involuntarios, vamos a tener una clasificación de ellos, ¿no? Las alteraciones del movimiento se van a dividir en tres, pueden ser síndromes piramidales, alteraciones en los ganglios basales y desórdenes cerebelares. Los síndromes piramidales vamos a tener la espasticidad, y en los desórdenes cerebelares vamos a tener la ataxia, que de por sí, bueno, van a ser movimientos que no tienen un orden y bastante, pues, bastante desordenados. Y los desórdenes en los ganglios basales van a dividirse en tres: las hipoquinesias, las hiperquinesias y un conjunto de todos ellos, ¿no? En las hipoquinesias vamos a encontrar la aquinesia y la rigidez. En la hiperquinesia vamos a encontrar los tremores o los temblores, las distonías, el mioclonus, la corea o también la tetosis y los tics estereotipados. Y como una compilación de todo ello, también vamos a tener las compulsiones, los manerismos, la quiticia y las piernas inquietas. Ahora, ¿quiénes se van a encargar de todos estos tipos de movimientos y, bueno, qué estructura debe estar afectada para que esto pase, ¿no? Eh, Hablando de dos cosas. Primero, el cerebelo va a controlar el equilibrio, la postura y el tono muscular. Por ende, cuando hay una alteración o una lesión en el cerebelo, van a haber trastornos de la marcha. Y si hay alteraciones en los ganglios basales, van a haber trastornos en el movimiento. Bueno, entonces con respecto a las alteraciones, vamos a tener dos tipos, los que se llaman signos positivos y signos negativos. Los signos positivos van a ser, pues, acciones que el paciente no va a querer ejecutar, pero las hace porque no tiene control de su cuerpo. Entonces, en este caso vamos a tener tres tipos de signos positivos: las hipertonías, las discinesias y la rueda dentada. La hipertonía más que todo va a ser una rigidez, ¿no? Una rigidez bastante, bastante marcada. En las discinesias, lo más importante acá es que considero yo que se aprenda qué característica tiene cada discinesia, ¿no? Por ejemplo, la corea, que se va a dar bastante en la corea de Huntington, se llama movimientos coreicos, ¿no? A estos movimientos rápidos, espasmódicos, que comienzan en las extremidades distales y también en la cara. Luego tenemos la tetosis, que a diferencia de la corea va a ser un movimiento bastante lento y serpenteante en las extremidades, y el balismo, ¿no? Que van a ser sacudidas violentas de las extremidades, que van a pasar por todos los músculos proximales. Al menos a mí me pasa que yo siempre me confundo entre corea y balismo, ¿no? Mientras la corea va a ser rápido, el balismo va a ser algo violento. O sea, no sé si me dejo entender. Eso. Es en el caso del balismo, ¿no? El balismo es cuando, por ejemplo, tenemos estas sacudidas violentas en ambas extremidades. Pero, por ejemplo, si le ponemos hemibalismo, es en una sola parte, en una sola extremidad, no en las dos. Luego tenemos los tics estereotipados y repetitivos que se dan siempre me olvido, en el síndrome de Tourette. Y los temblores, o también llamados tremores, que son rítmicos, oscilantes y se van a dar en las partes distales como en las manos. Eso es
con respecto a las discinesias. Y la rueda dentada, pues vamos a poder observarlo en el Parkinson. Esta rueda dentada, más que todo, lo podemos observar cuando estamos palpando y haciendo el examen físico a un paciente con Parkinson, ¿no? Vamos a decirle que flexione y extienda la rodilla y vamos a poder observar, ¿no? Que van a poder sentirse ciertos crujidos en la rodilla. Entonces, eso es lo que se le llama rueda dentada. Y en los signos negativos van a ser acciones que el paciente va a querer ejecutar, pero no va a poder hacerlos. Tenemos la bradicinesia, la aquicinesia y las posturas anormales como la distonía o la camptocornia. Las distonías van a ser cuando el cuerpo tiene tiene contracciones muy seguidas y repetitivas. Y la camptocormia es cuando, por ejemplo, uno va caminando y como que el reflejo, no rotuliano, sino por la parte de atrás, la rodilla como que se flexiona, pero no es de manera constante. Ya sé que creo que a todos nos ha pasado, pero la camptocornia es algo más constante, ¿no? Que ya se vuelve una dificultad al caminar. Y por último tenemos, ¿no?, la enfermedad de Parkinson. Esta ocurre cuando hay una lesión en la sustancia negra compacta y cuando pues hay una lesión de esta sustancia negra ya no se va a generar como antes, ¿no? Acá arriba vemos cómo se genera de manera normal y cómo se genera cuando en una persona que tiene Parkinson, ¿no? No es casi nada. Entonces, justamente como no va a haber sustancia negra, no se va a liberar la adecuada dopamina. ¿Ya? El neostriado van a ser este, núcleos de los ganglios basales, donde está el putamen y no me acuerdo el otro. Sí, espérense. Bueno, dentro de ellos está el putamen, ¿no? Lo más importante es que ustedes sepan que la sustancia negra se va al neoestriado, pero en el Parkinson, como ya no hay tanta sustancia negra, no va a haber dopamina y la dopamina, no va a haber suficiente dopamina en el neoestriado. Entonces, se va a producir una activación del globo pálido medio y sustancia negra reticular, lo cual va a producir toda esta sintomatología. Ya, la lesión puede ser de tipo isquémica, inflamatoria, debido a tóxicos conocidos o desconocidos. ¿Y cómo se va a presentar clínicamente esta enfermedad? Mediante la hipocinesia y la aquicinesia. ¿Ya? Esta va a ser la incapacidad para iniciar modificaciones en la actividad y para realizar de forma sencilla y rápida los movimientos voluntarios habituales. Entonces, los movimientos voluntarios van a tardar en comenzar y los automáticos van a estar abolidos, como la mímica, el balanceo de brazos al andar. Es por eso que es muy característico en un paciente con Parkinson una fascia hipomímica, una fascia que pues no tiene ninguna expresión, ¿no? Justamente por esto. Es muy, muy frecuente en los pacientes con Parkinson. Luego también vamos a tener una hipertonía, que es rigidez, y temblores, ¿no? Que estos temblores van a caracterizarse por ser un temblor de reposo que van a desaparecer cuando se estén haciendo movimientos involuntarios, cuando se estén haciendo movimientos voluntarios. Y se van a producir en las partes distales, como en la cabeza, lengua, mandíbula y sobre todo en las manos, y va a ser como una demanda de si estuviera contando monedas. ¿Ya? Ya, esta es la sintomatología, más que todo la clínica que se puede ver en la enfermedad de Parkinson. Bueno, típico de la enfermedad va a ser la falta de expresividad facial, como les había comentado, la hipomimia, aumento de salivación, rigidez, temblor de las extremidades, lentitud de movimientos, pérdida del equilibrio, alteraciones en la marcha. También estas personas van a caracterizarse por tener una marcha táxica, ¿no? Una marcha que no tiene orden. Y en edad avanzada, pues van a tener alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria, depresión, alteraciones de sueño, dolores musculares y articulares. Y eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, si no, para empezar a las preguntas? Bueno, no los escucho, así que está bien. Ay, espera un ratito. Ya. Ah. Ya, bueno, continuando.
Paciente mujer de 60 años con antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus 2 hace 30 años, con tratamiento regular con insulina y enalapril. Acude a consulta ambulatoria por presentar edema en miembros inferiores, cansancio para realizar sus actividades físicas, oliguria. Al examen, ay, ¿dónde me quedé? Al examen, presión arterial de 160/90, frecuencia cardíaca de 100, saturación de 95, piel pálida terrosa, fascia botagada, edema pretibial de 3 cruces, murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, ríos cardíacos de buena intensidad, ingurgitación yugular negativa, abdomen no doloroso a la palpación, PPL negativo, PRU negativo, neurológico sin focalización, hemoglobina de 6.3, furia de 182, creatinina de 6.1 y potasio de 6.5, proteinuria de 3 cruces. De las opciones que se presentan, ¿cuál sería la menos probable encontrar? ¿Ahí está la respuesta? Ya. Bueno, lo que no se podría encontrar acá es la hipofosfatemia, ¿no? Como habíamos visto, la hipofosfatemia tiene una clínica totalmente distinta. Esto es más que todo se podría, bueno, más que todo se podría relacionar con inclusive una encefalopatía urémica o una enfermedad renal, ¿no? Más que todo por la creatinina, ¿dónde está? Por el edema. Ya, entonces lo menos probable es la hipofosfatemia. Recordemos que inclusive en la hipofosfatemia podemos encontrar arritmias o alteraciones, ¿no? Que no tienen nada que ver acá. ¿Ya? Luego, paciente mujer de 64 años de edad ingresa a consultorio por enfermedad progresiva, notando que el ojo derecho no aduce normalmente. Ve imágenes dobles, una por encima y ligeramente al lado de la otra, por lo cual es difícil bajar escaleras. Al examen clínico se constata ojo comprometido desviado hacia adentro y hacia arriba e inclinación de la cabeza al lado opuesto del músculo paralizado. ¿Cuál es su más probable diagnóstico? Compromiso de Parkinson. ¿El cuarto? Ujú, sí, justamente es el cuarto, ¿ya? El tercero, que es el motor ocular externo, se, o sea, se encarga de arriba, abajo, izquierda, derecha, pero no se encarga de como que movimientos más complejos, ¿no? Que es, por ejemplo, la aducción y hacia adentro o la aducción hacia afuera. Ya para eso tenemos el cuarto y el sexto. En este caso, pues justamente nos están hablando del cuarto, por ¿dónde está? Por lo que nos dice que el ojo está comprometido y ¿por qué? Porque está desviado hacia adentro y hacia arriba. Y también porque hay una inclinación de la cabeza al lado opuesto del músculo paralizado. ¿Ya? Luego. Varón de 74 años de edad que acude por presentar marcha inestable en forma progresiva desde hace 8 meses, no puede mantener el equilibrio y el examen neurológico se encuentra incapacidad de realizar movimientos alternantes en forma rítmica. El diagnóstico más probable es síndrome. ¿Sería la Bueno, A? ay, sí, justamente es la A, ¿no? Habíamos visto que el cerebelo se va a encargar de todo lo que es el movimiento, ¿no? Y si no, espérense. Sí, no, el cerebelo se encarga de todo lo que es la marcha, ¿no? Entonces, justamente nos están diciendo que el paciente no tiene una incapacidad, ¿no? Para poder mantener el equilibrio y tampoco puede realizar correctos movimientos. Entonces, nos estarían hablando de todo lo que es un síndrome cerebeloso. Ya. Luego, paciente varón de 65 años de edad que consulta por presentar sensación de
evacuación incompleta, deseando súbitamente deseo imperioso de orinar. ¿Cuál es el síntoma más probable que está presentando? ¿Tenés miccional? Digo, ¿tenés vesical? Ujú. Ay, ya, justamente. Hola, chicos. Ay, ahora sí, disculpe. Ya, el tenemo vesical, ¿no? Justamente es la sensación constante o frecuente de querer orinar, aunque pues la vejiga no esté tan lleno, incluso después de haber orinado, ¿ya? La poliuria, en cambio, es las ganas, pues, de orinar a cada rato. El esfuerzo miccional, como lo dicen, ¿no? Es cuando cuando haces como que pujas, ¿no? Un pujo o algo así. La poliaquiura, como les había comentado, es las ganas de a cada rato querer ir al baño, pero al final no orinar nada. Y la estranguria también, pues, tiene que ver dentro de esas patologías. Ya. Paciente de genotipo masculino con déficit total de hormona antimuleriana, se esperaría encontrar más probablemente. Labios menores. No, sí, labios menores. No, útero, perdón. Sí, sería en este caso útero, ¿por qué? Porque recordemos que los conductos de Wolf son los que pues van a dar el pase, ¿no? Para que el genotipo masculino tenga sus caracteres secundarios, mientras que el conducto de Müller va a ser el que se encargue de todo lo que es las, ay, los genitales internos, ¿no? Entonces, en este caso, como este paciente masculino no tiene la hormona antimuleriana, significa que va a desarrollar los genitales internos. Entonces, todo lo que estamos viendo acá, labios mayores, vagina inferior, labios menores y clítoris son genitales externos, mientras que el útero es un genital interno, entonces sería útero. Muy bien. Seguimos. Paciente mujer de 38 años que consulta por presentar enfermedad progresiva de 6 meses caracterizada por astenia, hiporexia, pérdida progresiva de peso, ingresa con presión arterial de 90/60, hiperpigmentación de la piel y mucosas. También se le encontró hipercalemia e hipoglicemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hiperpigmentación de la piel y mucosas. Bueno, en este caso sería Enfermedad de Addison. Sí, en este caso sería enfermedad de Addison, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que no le puedan, o sea, no se acuerden y tal, al menos algo que a mí me sirve es descartar, ¿no? Las alternativas. Por ejemplo, la enfermedad de Cushing, pues primero no tiene hiperpigmentación de la piel, no hay hiporexia. Es más, hay un aumento del apetito. ¿Ya? También puede causar la enfermedad de Cushing con hipertensión. La enfermedad de Grace-Basedow, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces lo descargamos totalmente. El hipogonadismo primario, pues nos estarían hablando del aparato reproductor de la persona, ¿no? Nos podrían hablar de una, no sé, de repente una menorrea o de repente de un, no sé, de mamas hipoplásicas. Y se nos dan un hipotiroidismo primario, pues nos podrían estar hablando de una persona, pues igual, ¿no? Una persona obesa, una persona con bradilalia, ¿no? Cosa que no hay. Entonces, también por ahí, ¿no? La enfermedad de Addison. Recuerden que la enfermedad de Addison, tiene una hiperpigmentación de piel y mucosa siempre y pues cursa con hipotensión, ¿ya? Así que no se olviden de eso. Luego, paciente mujer de 68 años de edad con antecedente de insuficiencia renal crónica terminal que presenta fractura espontánea de fémur. Al examen clínico, palidez terrosa. ¿Qué es la causa más probable de la fractura?
Sería la A. ¿Ya? Sí, es la A. Entonces, bueno, justamente, ¿por qué sería la A? Porque recordemos, ¿no? Que, bueno, acá no lo hice tanto, pero es más que todo para analizar. Ya recordemos que cuando estábamos hablando del calcio, ya nosotros habíamos visto que el calcio está regulado por tres hormonas, ¿no? La paratormona, el calcitriol y la calcitonina. Entonces, para que haya suficiente calcio dentro de nuestro cuerpo, estas tres hormonas tienen que trabajar de manera conjunta. Entonces, hablando un poco del calcitriol, que sería la forma activa de la vitamina D, ¿no? La vitamina D se convierte en calcitriol por este procedimiento y por la enzima 1-alfa hidroxilasa, si mal no recuerdo. Entonces, mediante la 25 hidroxilación y la otra enzima que les acabo de mencionar, la vitamina D se convierte en calcitriol y es este calcitriol que puede absorber, ¿no? Todo el calcio en el intestino. Entonces, recordemos que acá nos están diciendo que el paciente presenta una fractura espontánea de fémur, entonces estamos ante un paciente que no tiene suficiente calcio. Y además recordemos que, bueno, si hay una hipocalcemia, también vamos a tener una enfermedad renal de por medio. ¿Ya? Entonces, si tenemos toda esa mezcolanza, pues ¿cuál sería la etiología dentro de todos los cinco opciones que están acá? Sería la 25 hidroxilación de vitamina D, ¿no? Porque esta vitamina D, si no se hidroxila, no va a haber calcio. Si no hay calcio, no se absorbe. Y si no se absorbe el calcio, pues van a haber pues, más fracturas espontáneas. ¿Ya? Lo siento. Luego, paciente varón de 64 años que ingresa a emergencia por enfermedad diarreica aguda, náuseas y vómitos de 3 días de evolución, acompañado de parestesias en extremidades. Al examen clínico, signo de pliegue, dos cruces, se le encuentra abdomen distendido, ruidos hidroaéreos muy disminuido, timpánico, no signos peritoneales. ¿Cuál es la causa del cuadro abdominal? Hipocalemia. Ujú, hipocalemia. Había visto que, o sea, algunos pusieron deshidratación, lo cual está totalmente, o sea, es entendible. Más que todo puede ser por el signo del pliegue. Sin embargo, si nos estuvieran hablando de una deshidratación, también nos estuvieran refiriendo, pues, síntomas, hipovolémicos, ¿no? Como una hipotensión, inclusive un shock hipotenso, ¿no? Pero no nos están hablando de nada de eso. Pero si recordamos, ¿no? Lo que hace la hipocalemia nos puede inclusive, eh, nos puede generar un hilo paralítico y también bastantes parestesias. Entonces ahí también tengan mucho cuidado, ¿no? En poder diferenciar uno de otro. ¿Qué sería hipocalemia? Ya. Luego, paciente varón de 58 años sin antecedentes patológicos consulta por presentar desde hace 6 meses en forma progresiva adiadococinesia de mi cuerpo derecho. ¿Cuál síndrome podría estar presentando más probablemente? Cerebeloso. Ujú, no, justamente la adiadococinesia. Justamente la adiadococinesia es la incapacidad para realizar, ¿no? Movimientos rápidos y alternantes de forma coordinada, ¿no? Entonces justo estamos hablando del movimiento, así que estaríamos hablando de un síndrome cerebeloso. Muy bien, chicos. Perdón. Paciente mujer de 14 años es llevada por su madre por presentar talla baja. Se le realiza control genético revelando cariotipo 45X. ¿Cuál de los siguientes signos se puede encontrar en el síndrome de Turner más probablemente? Cuello de esfinge. Ujú, cuello de esfinge. Ya, sí está bien. Con respecto a las otras, alternativas, ¿no? La polimenorrea no, sería la oligomenorrea. Macrognotia, no. Genitales externos hiperplásticos no sería hipoplásicos. Implantación auricular alta sería baja. Ya, pero como les comento, el más característico es el cuello de esfinge, cuello en red de pescador, cuello alado, ¿ya?
Y paciente varón de 42 años que presenta insuficiencia renal crónica con estadio 5, que presenta fracturas espontáneas. ¿Cuál de las variables podrá estar presentando el paciente? La A. Ujú. La disminución de la 1,25 OH2D3, que es justamente no lo de la vitamina D. Ya chicos, esto sería todo por el repaso. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Mm, mm, mm. Ay, recién me doy cuenta que me escriben. Pido perdón. Mientras van dando su examen, este es el... Ay, ay, ¿dónde está? Este justo lo encontré, estaba buscando en mis documentos y este es el final de MET 1 2024-1. Está el grupo A y el grupo B, así que terminen su post para pasarles esto. Está todo. Ya chicos, y haciendo la retroalimentación del post-test. Bueno, paciente varón de 42 años que presenta insuficiencia renal crónica con estadio 5, presenta fracturas espontáneas. ¿Cuál de las variables podrá estar presentando el paciente? Ya lo habíamos visto, ¿no? Es la disminución del 1,25H2D3. Luego, paciente mujer de 14 años, es llevada por su madre por presentar la talla baja, se le realiza control genético, revelando cariotipo 45X. ¿Cuál de los signos se puede encontrar en el síndrome de Turner más probablemente? El cuello de esfinge. Luego, paciente varón de 64, ingresa a emergencia por enfermedad diarreica, vómitos 3 días de evolución, signo de pliegue positivo, abdomen distendido, RH muy disminuido, timpánico, ¿no? Habíamos dicho que es hipocalemia. Luego, paciente varón de 58 años, sin antecedente patológico, consulta por presentar de hace 6 meses área en mi cuerpo derecho, habíamos dicho que es cerebeloso, ¿no? Luego, paciente mujer de 64, ve imágenes dobles, una por encima y ligeramente al lado de la otra, constata de ojo comprometido desviado hacia adentro y hacia arriba, inclinación de la cabeza al lado opuesto, el músculo paralizado, que sería el cuarto, ¿no? Ya bueno, chicos. Esa sería la resolución. Ahorita ya les paso por el grupo ahí, chin, chin, chin. ¿Dónde está?
Ya, ahí está, chicos. Nada, muchos éxitos en sus finales. Espero que les vaya súper bien. No se nerviosen. Confíen en todo lo que saben. No hay nada, chicos. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Gracias.